Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a realizar el montaje de un circuito en serie de 3 resistencias y vamos a incluir un interruptor. Fíjense, primeramente voy a buscar los componentes en la biblioteca. Voy a seleccionar el interruptor y ya tenía una resistencia, ¿cierto? En la parte del área de trabajo. Control C, Control V y la voy a ir copiando y pegando. Y lo que voy a hacer ahora es configurar el valor de cada resistencia. Por ejemplo, la primera va a quedar de 470 ohm, la segunda va a quedar de 220 ohm y la tercera la voy a dejar de 150 ohm. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Ya tenemos el protoboard alimentado con los 9 volts de la batería. Tenemos un instrumento configurado como amperímetro, entonces lo voy a conectar en serie a mi circuito de la siguiente manera. Me conecto a la alimentación, al positivo, y voy a sacar el segundo conector del instrumento para alimentar, en este caso, la fila número 2 en la intersección J. Voy a cambiar el color del conductor, lo voy a dejar de color rojo para que sepan que por acá entra la corriente y por acá va a salir. Y lo que voy a hacer ahora es tomar el interruptor, ¿ya? Y fíjense que este interruptor tiene 3 terminales o 3 pines. El pin del medio va a ser el común y tengo un terminal 1 y terminal 2. El terminal común va a ser el que reciba la energía y puede salir tanto por el terminal 1 como el terminal 2. Esto, dependiendo de la configuración que tenga esta aplicación, puede ser que el terminal 1 sea normalmente abierto y el terminal 2 normalmente cerrado o viceversa. En este caso lo que voy a hacer es girar el interruptor, lo voy a dejar de forma vertical y voy a arreglar esta conexión, la voy a hacer nuevamente de la siguiente manera. Fíjense, la voy a dejar en la misma fila 2 pero en la intersección H. Lo voy a dejar del mismo color que el otro terminal. Y lo que voy a hacer ahora es tomar el interruptor en este caso y lo voy a montar de tal manera que el terminal común quede en la misma fila conectado en serie con el amperímetro. Entonces la corriente va a entrar por acá, va a pasar por el instrumento y va a llegar al terminal común del interruptor. Lo que voy a hacer ahora es ir conectando cada resistencia en serie al interruptor. En este caso lo voy a hacer aprovechando la matriz del protoboard hacia abajo. Fíjense, me conecté entre la fila 3 y la fila 7, la primera resistencia. La segunda la voy a conectar entre la fila 7 y va a quedar hasta la fila número 11. Entonces, esta resistencia ya está conectada en serie con la segunda. Y después lo que voy a hacer es tomar una tercera resistencia y la voy a dejar conectada en serie a las otras 2 resistencias entre la fila 11 y 15. Fíjense que lo puedo hacer de esta forma. Puedo cambiar la posición de la resistencia donde está conectada, pero siempre respetando que ambos terminales de una resistencia se conecten en una fila y así voy a poder tener el montaje de este circuito en serie. ¿Ya? Para darle un orden lo voy a dejar de esta manera y así a simple vista poder interpretarlo como si fuera un circuito en serie. ¿Qué voy a hacer ahora? Algo que no les he mostrado con esta aplicación es que también me deja tomar un instrumento y convertirlo en un medidor de resistencia, ¿ya? Entonces, en un circuito en serie, recuerden que la resistencia total del circuito se obtiene el total de la resistencia al sumar todas las resistencias parciales que están conectadas en el circuito.
En este caso yo voy a conectar el, el medidor de resistencia en paralelo para medir el valor total de las resistencias de este circuito. Como están conectadas en serie, se van a sumar los valores. Recuerden que aquí tengo una resistencia de 470, 220 y una resistencia de 150. Fíjense, inicio la simulación y el instrumento configurado para medir, en este caso, la resistencia total, me arroja que es una resistencia equivalente a 840 ohms. Debo mencionar que para medir la resistencia de un circuito, debo conectar el instrumento en paralelo y el circuito en sí no debe estar alimentado o energizado, ¿ya? Esto debido a que si lo hacen, es posible que quemen el instrumento de medición conectado en la escala de ohm, ¿ya? Entonces, cuando vayan a medir la resistencia de un circuito, fíjense que no esté conectado a la energía eléctrica. En este caso, yo tengo cierta conexión hacia la energía eléctrica, tengo un interruptor que está cortando la corriente y como medida de protección, yo no he terminado de conectar el circuito, ¿ya? Entonces, por eso es posible medir esta resistencia total con seguridad. Fíjense qué pasa si yo terminara la conexión del circuito. En este caso, la última resistencia la voy a dejar al terminal negativo. Vamos a iniciar la simulación, ¿ya? El instrumento conectado para medir la resistencia sigue marcando su valor en este caso, y el amperímetro me está arrojando 0 amperes. Esto es porque el interruptor está normalmente abierto. Pero ¿qué pasa si yo activo el interruptor? Comienza a circular la corriente a través del circuito, fíjense, pero el instrumento conectado como medidor de resistencia me arroja error. En la práctica, esto quiere decir que en realidad lo más probable es que se queme el instrumento que está conectado como medidor de resistencia, ya que va a llegar la energía eléctrica y va a quemar esta escala de medición. Entonces, lo que voy a hacer yo es desconectar el instrumento, como ya comprobé que tengo la resistencia total de aproximadamente 800 ohms. Fíjense que ahora enciendo nuevamente el circuito, voy a conectar el interruptor y en realidad la corriente que estaba circulando por estas tres resistencias conectadas en serie era de 10,7 miliamperes. Hace un momento marcaba 5 amperes. Eso es porque este instrumento estaba generando un cortocircuito al estar conectado en la escala de resistencia cuando energicé el circuito como tal. ¿Ya? Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.